A ver, la inteligencia artificial ya no es cosa de películas o de laboratorios secretos. No, no. Ahora mismo está, digamos, patrullando nuestras calles. Así que, en este análisis, vamos a meternos de lleno en cómo esta tecnología está cambiando las reglas del juego para la policía, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica. Vamos a empezar con una pregunta que suena a pura ciencia ficción, ¿verdad? ¿Puede un algoritmo predecir el futuro? Bueno, pues resulta que las fuerzas policiales de medio mundo se están gastando una millonada para que la respuesta sea un rotundo sí. Venga, vamos a ver qué se traen entre manos. Vale, vamos al lío. Y ojo, olvidémonos de la imagen de robots tipo Robocop, ¿eh? Nada de eso. Aquí hablamos de una herramienta muy real, que se está usando ya, ahora mismo, y que está, literalmente, dándole la vuelta a lo que significa ser policía hoy en día. La idea central es bastante simple, en realidad. La IA se ha convertido en una especie de compañero de patrulla para la policía. ¿Y cuál es su superpoder? Pues que puede analizar una cantidad de datos, pero una cantidad brutal de datos a una velocidad que es impensable para una persona. El objetivo, hacer el trabajo policial mucho más eficiente y, sobre todo, que se adelante a los problemas. Bien, una de las primeras y más potentes aplicaciones que vemos es el análisis visual. Pensemos en la IA como un ojo digital. Un ojo que no parpadea, que no se cansa, que está ahí, vigilando y procesando sin parar toda la información que le llega de miles y miles de cámaras. ¿Y esto en qué se traduce en el día a día de un policía? Pues fundamentalmente en tres cosas. Por un lado, el famoso reconocimiento facial para identificar a sospechosos. Por otro, el análisis de imágenes, por ejemplo, en la escena de un crimen. Y, como no, la supervisión constante de cámaras de vigilancia para detectar cualquier cosa fuera de lo normal. Hay una analogía que me gusta mucho para explicar esto, la del testigo digital. Es que es perfecta. Imaginaos un testigo que ni duerme, ni se cansa, que no se olvida de una sola cara y que además puede ver miles de horas de vídeo en el tiempo que tardamos en tomarnos un café. O sea, la potencia que esto ofrece es tremenda. Claro, esto que vemos aquí es una simplificación de un proceso que es complejísimo, ¿eh? Pero para que nos hagamos una idea, todo empieza con una imagen, una foto, un vídeo. El algoritmo lo que hace es medir la geometría de la cara, los puntos clave, y lo compara con unas bases de datos que son gigantescas. Si encuentra algo que encaja, ¡pum!, presenta una posible coincidencia. Pero ojo, y esto es súper importante, no es una certeza, ¿vale? Es más bien un filtro, un embudo de probabilidades. ¿Y ahora? Ahora vamos a una de las aplicaciones más fascinantes, pero también de las más polémicas de todas. Hablamos de usar datos para intentar predecir, dónde y cuándo podría ocurrir el próximo delito. A esto se le llama policía predictiva, y en el fondo es una técnica de análisis de datos, ni más ni menos. Lo que hace es coger todos los datos históricos sobre delitos, busca patrones, y a partir de ahí intenta señalar dónde hay más papeletas para que vuelva a pasar algo. Insisto, no es una bola de cristal que predice el futuro, ¿eh? Lo que hace es calcular probabilidades. Y para hacer esos cálculos, el sistema se convierte en una especie de detective de datos. Se alimenta de todo, como vemos aquí. ¿Dónde han ocurrido delitos antes? ¿A qué hora? ¿Qué día de la semana? ¿De qué tipo eran? Incluso cosas como el tiempo que hacía. Cada pequeño dato es una pieza más del puzzle para construir ese modelo predictivo. Y el resultado final es algo como esto, un mapa de calor. Es una forma genial de visualizarlo. Todo ese batiburrillo de datos se procesa y se transforma en esto. Las zonas en rojo, las más calientes, no es que garanticen al 100% que vaya a pasar algo. Claro que no. Pero sí le dicen a la policía, ojo, aquí hay una probabilidad estadística más alta. Y eso, claro, les permite decidir dónde poner las patrullas de una forma mucho más inteligente. Pero claro, después de oír todo esto, la pregunta es obligada. ¿De verdad es todo tan perfecto como parece? Pues va a ser que no, ni de lejos. Ahora toca bajar a la tierra y hablar de los problemas, de los desafíos y de las limitaciones, que son enormes. Hay una frase que lo resume absolutamente todo, y es esta. Un algoritmo es tan bueno como los datos con los que se le entrena. Y aquí, justo aquí, está el talón de Aquiles de todo este sistema. Pensémoslo. Si los datos que le metemos a la máquina ya tienen sesgos, ya reflejan prejuicios históricos, el algoritmo no es mágico, no los va a corregir. Al revés, los va a aprender, los va a automatizar y, en esencia, los va a amplificar. Se convierte en una versión súper rápida y eficiente de nuestros propios prejuicios. Y esta tabla lo explica de maravilla. Fijaos, el reconocimiento facial sabemos que tiene tasas de error mucho más altas con ciertos grupos de población, lo que puede llevar a identificaciones erróneas gravísimas. La policía predictiva puede caer en un círculo vicioso peligrosísimo. Si históricamente se ha detenido más gente en un barrio, el algoritmo mandará más policía a ese barrio, lo que generará más detenciones en ese barrio y, el ciclo se retroalimenta. ¿Y el análisis de vídeo? Pues, ¿qué pasa si no entiende el contexto? Pues que puede confundir a un grupo de chavales jugando con una pelea y, ¡hala!, falsa alarma.
Y que quede una cosa muy clara, ¿eh? Esto no son suposiciones teóricas, no es lo que podría pasar. No. Son problemas que ya se han visto en casos reales, en ciudades de todo el mundo, donde estas tecnologías ya están funcionando y donde se ha demostrado que cometen fallos, y fallos muy serios. Así que todo esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea clave de todo este análisis. Tenemos que entender la IA en la policía como lo que es, una herramienta. Sí, una herramienta superpotente, con un potencial increíble, pero nada más que una herramienta. No es un oráculo, no es una bola de cristal que nos da la verdad absoluta. Y la diferencia entre una cosa y la otra es abismal, es fundamental. Una herramienta te ayuda, te asiste, pero siempre necesita que un humano la supervise, que tome la decisión final. Un oráculo, en cambio, te da una respuesta que se supone que es infalible y lo único que pide es fe ciega. Sobra decir que la IA policial tiene que ser siempre lo primero, ¿verdad? El mensaje final con el que nos tenemos que quedar es este. La IA puede ser una ayuda fantástica, un apoyo brutal para la policía, pero la decisión final, la que afecta a la libertad de una persona, esa no puede dejarse nunca en manos de una máquina. El juicio, la intuición, la responsabilidad de un agente de policía, eso sigue siendo y debe seguir siendo insustituible. Y vamos a cerrar con la gran pregunta, la que al final lo resume todo. A medida que esta tecnología se hace más y más potente, ¿dónde ponemos el límite? ¿Dónde trazamos esa línea finísima entre usarla para mejorar la seguridad de todos y, sin darnos cuenta, acabar reforzando los mismos prejuicios de siempre a través de un algoritmo? La respuesta que demos a esa pregunta, pues va a definir el futuro de la policía tal y como la conocemos.